Pues, buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy vamos a tener un tema muy lindo con relación a los temperamentos, hermanos. Vamos a estudiar el temperamento y su vocación. Y es bien importante, hermanos, para que podamos encontrar cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas aquí en la tierra. Así es que yo los voy a invitar a que me acompañen orando, por favor. Nos vamos a poner en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús a darte gracias, Señor, por el privilegio que nos da de conocerte, el privilegio que nos da de caminar contigo en esta tierra. Señor, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre, Señor, para que tú te acuerdes de él? Gracias por habernos visto con ojos de misericordia, con ojos de piedad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera, Señor. Y aunque estemos pasando por alguna situación adversa, nosotros creemos lo que dice tu palabra, que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, que tú no nos das carga mayor de la que podemos soportar y que junto con la prueba nos das la salida. Nosotros creemos, Señor Jesús, que lo que dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, tanto por las bendiciones como por las reprensiones. Damos gracias por las experiencias de placer como por las experiencias de dolor, Señor. Sabemos que el bien está el acercarnos a ti y en esta noche nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia por tu sacrificio. Señor, hoy venimos a tu presencia porque tú nos amaste primero. Hoy venimos a tu presencia porque tenemos ese privilegio, Señor, porque la sangre de Jesucristo es la que nos abrió un camino nuevo. Así es que, Señor, gracias por ese privilegio. Venimos ante tu presencia a suplicarte que nos bendigas con tu palabra, a suplicarte que seas propicio a nosotros. Queremos conocerte, Señor, y queremos conocernos a nosotros mismos. Queremos conocer cuál es tu voluntad directiva para nuestra vida en particular, Señor. Así es que, Padre, te pedimos que nos alumbres con la luz de tu palabra, que nos ilumine, Señor. Queremos seguir caminando en este camino, pero de tal manera que te agrademos en todo lo que hagamos, Señor. Bendícenos en esta noche con tu palabra, bendícenos en esta noche con tu presencia. Padre, en tus manos nos encomendamos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. 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 Una cosita más. Déjenme ver. Y correcto. Y entonces, hermanos, por ahí les envié la presentación, que es la que les voy a compartir ahora. Estamos aquí y listos. Pues, queridos hermanos, ya estamos en el tema Jesús transforma mi temperamento y estamos en el capítulo 4, hermanos. Estamos cumpliendo un mes la noche de hoy de haber empezado y el tema que nos corresponde, hermanos, es el temperamento y la vocación. Al final van a ver que vamos a encontrar en la escritura algo muy importante para nuestra vida. Este es el contenido para esta noche, hermanos. En el capítulo 1 vamos a estudiar los temperamentos y las aptitudes vocacionales. En el capítulo 2, el propósito de Dios para mi vida. En el capítulo 3, cómo encontrar mi vocación en Dios. Y la parte final, cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Los temperamentos y las aptitudes vocacionales, hermanos. Esto lo tomé, hermanos, del libro del hermano Tim LaHaye, es el libro que estoy utilizando, es el libro donde nos da a nosotros la descripción, hermanos, y él menciona las aptitudes. Entonces estoy haciendo un acopio de lo que está en el libro de él. Solo déjenme mover una pantallita. El primero, hermanos, que aparece es el sanguíneo y su vocación. Quiero que por favor lean conmigo para que nos podamos entender para las personas que su temperamento predominante es el sanguíneo, porque aprendimos las combinaciones, hermanos, ¿se recuerdan? Cada uno tiene una combinación doble. Al final salieron 12 combinaciones, pero en cuanto a la vocación, hermanos, se refiere al temperamento principal, al que le sumó más a usted en su examen, en el test, el que le apareció en primer lugar, a ese es al que se refiere. Entonces veamos al primero, hermanos, que como recordarán, es el sanguíneo. Esta es la vocación de un sanguíneo. Por supuesto, hermanos, que como hay combinaciones, nosotros estamos afectados. Ya el hermano Tim LaHaye no hizo la vocación de las 12 combinaciones, sino solo de los 4 temperamentos principales. Para un sanguíneo, dice, son tipos vendedores orientados al trato personal.
¿Se recuerdan que lo hemos mencionado? Al trato personal y pues obviamente son muy buenos vendedores. Yo les he contado a lo largo de mi vida laboral, yo trabajé en algunas compañías en ventas, algunas veces como vendedor, otras como supervisor, otros como gerente, y sí pude comprobar, hermanos, que los mejores vendedores en verdad son los sanguíneos, porque ellos son enfocados a las personas. Así es que dice, son tipos vendedores orientados al trato personal, se destacan en las relaciones públicas, en la ayuda a las personas o en cualquier actividad que demande carisma. Toda actividad, hermanos, que tenga que ver con gente, los sanguíneos son las personas idóneas. Todo lo que tenga que ver con atender gente, servir gente, el sanguíneo es el que predomina en este tipo de vocación, enfocado en las personas. Dos, el mundo está enriquecido con los sanguíneos, con su entusiasmo y su carisma natural. Hermanos, ellos van a ser actores, ellos van a ser cómicos, ellos van a ser presentadores. Es la gente que no le tiene miedo a salir al público. Para ellos es un deleite, para ellos es un gozo, para ellos es un placer estar delante de las multitudes. Ustedes conocen gente así, hermanos, que tienen esa pasión. Bueno, son personas sanguíneas porque esa es su vocación. Tres, dice, además de ser buenos vendedores, los sanguíneos son buenos actores. Aquí se los mencioné, actores, presentadores y predicadores, particularmente evangelistas. El evangelista, hermanos, es el que se enfoca en llevar el mensaje de salvación a las almas. Tiene tanto amor, tanta pasión por las personas que una de sus vocaciones principales, hermanos, es no solo ser un predicador, sino ser un evangelista. Me acuerdo que cuando aprendí los 5 ministerios, hermanos, los aprendí como los 5 sentidos del cuerpo. ¿Se recuerdan que en Efesios se mencionan? Están los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas y, ahí se me olvidó alguno. Déjenme ver. Pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, y estoy olvidando a alguien. Ay, perdón. Pero recuerdo bien que tal vez con el sentido me acuerdo, con el sentido de la vista era el apóstol, porque es el que tiene la visión para ir a plantar iglesias. Entonces, el sentido de la vista era el apóstol, el sentido del olfato era el pastor, que es el que dice, este hermano tiene ya días de no venir a la iglesia, me huele que algo no está muy bien por ahí. La boca era el maestro, el que enseña la palabra del Señor. Ah, el profeta, Profeta. sí, correcto, gracias. El profeta era el sentido del oído, porque el profeta no habla de su propia inspiración. El profeta primero escucha lo que Dios le dice y una vez que lo escucha solo lo repite. El último que me quedaba entonces era el sentido del tacto, y el sentido del tacto es el evangelista, es el que cuando predica toca las almas, las toca de tal manera, pues es Dios, es el Espíritu Santo a través de él, pero los toca de tal manera, hermanos, que en verdad que los convence de pecado. Así es que estamos hablando del sanguíneo y su vocación, hermanos, y esa es una de sus vocaciones principales, ser evangelista. Le gusta estar evangelizando a las personas. En cuarto lugar, dice, son destacados maestros de ceremonias, ven, están delante de la gente, rematadores de subastas y en ocasiones líderes. Pero esto último dice, si tienen una combinación adecuada con otro temperamento, como podría ser el colérico, como podría ser el melancólico, podría ayudarles a ser líderes. Quinto punto, debido a nuestros actuales medios de comunicación de masas, hay una creciente demanda de este tipo de personas en la arena política. O sea, como políticos son buenísimos, hermanos, convencen a la gente con sus ideales. Dice, donde el carisma natural ha demostrado ser ventajoso. Y por último, hermanos, del sanguíneo dice, en el área de la ayuda a las personas, los sanguíneos son sobresalientes como personal hospitalario. Esas son las personas abnegadas que están en los hospitales, los doctores que en verdad tienen vocación, las enfermeras que en verdad tienen vocación, es porque les interesan las personas. Ellos no estudiaron esas carreras por el bien económico, ellos estudiaron esas carreras para de verdad poder ayudar a las personas. Los misioneros, quiero que sepan, no está anotado, pero los misioneros también son personas que por naturaleza son sanguíneos, ese es su temperamento, porque están enfocados en las demás personas. Así es que vemos, hermanos, si su temperamento primario o principal es el sanguíneo, aquí le estamos dando un detalle de su vocación principal. El colérico, hermanos, esta es su vocación. Dice, son enérgicos líderes naturales orientados al cumplimiento de una meta.
¿Quiere tener un buen gerente de ventas? Tiene que ser, aquí ya no se necesita que sea sanguíneo, que sea colérico porque va a alcanzar los objetivos. Él va detrás de un proyecto y se cumple sí o sí. Así es que dice, son enérgicos líderes naturales, orientados al cumplimiento de una meta, de un proyecto, y son de las personas a las que les encanta dirigir a otros. Si usted está presente aquí y usted es administrador de empresas, se va a recordar del concepto que aprendimos en la carrera de administración. No sé si se recuerda de Stanton que decía, el concepto principal de administración es hacer a través de otros. Así es que el colérico es un administrador por excelencia. Por supuesto que en el caso de él no es, se recuerdan que también a Adán le dijeron que se tenía que ganar el pan con el sudor de su frente. Bueno, un colérico se gana el pan con el sudor de los que están enfrente, porque a todos los manda, a todos los dirige y él solo está coordinando. Él es como un director de una orquesta, hermanos. Esa es su vocación. Él es un líder por naturaleza, todo mundo lo sigue y la gente dice, yo ni sé por qué le estoy haciendo caso. Esa gente destaca mucho en las iglesias, porque en la iglesia hay bastante gente que quiere ayudar y quiere colaborar y se necesitan líderes que puedan guiar. Punto 2. Cualquier profesión que demande cualidades de líder, motivación y productividad está abierta para el colérico, siempre y cuando no demande demasiada atención a los detalles ni a la planificación analítica. Para eso él va a necesitar a un melancólico para la planeación analítica, para ver los detallitos, porque el colérico no se pierde en detalles, se va a lo principal. El colérico es de los que cuando le están hablando y le están dando mucha información, dice, resúmame, o sea, deme lo más concreto, deme lo básico, por favor. Punto 3. Por lo general le encanta la construcción, o sea, estamos hablando de construcción de edificios, debido a sus tendencias a la productividad y frecuentemente acabará como encargado o como supervisor de proyectos. Tiene que ver con construcción de edificios, de casas, pero también tiene que ver con todo tipo de proyectos. A él le encanta echarlos a andar, le encanta que las cosas vayan caminando y él va al frente. Y por último, dice, la mayor parte de los empresarios son coléricos, pues esa es su vocación. Ellos son los que formulan las ideas y son lo bastante atrevidos como para lanzarse a nuevas direcciones. No se limitan a sí mismos, tampoco a sus propias ideas. Vean esto, sino que en ocasiones aciertan a oír una idea creativa de alguien que no es lo suficientemente aventurero como para iniciar un nuevo negocio o un proyecto. Muchas veces ellos pueden escuchar las ideas que tienen los melancólicos o los flemáticos, que es una idea linda, pero que no se atrevan a echarla a andar. Y para ellos solo fue una conversación y ellos se tiran, hermanos, a alcanzar ese proyecto. Alguien más lo diseñó, lo imaginó, pero no lo puede echar a andar. Y un colérico tiene la facilidad, solo lo escucha y le encanta y vámonos y alcanza sus objetivos. Nos vamos con el melancólico, hermanos, y su vocación. Punto 1. Son individuos creativos y analíticos con intensas tendencias perfeccionistas y con frecuentes rasgos estéticos. ¿Se recuerdan que hablamos? A ellos les gusta el arte, ellos podrían ser músicos, podrían ser pintores, escultores, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas, de arte, a ellos les encanta, hermano. Punto 2. Como regla general, no hay otro temperamento que tenga un IQ, dice, más elevado, ni mayor creatividad o imaginación que el melancólico. Y no hay nadie que sea tan capaz de perfeccionismo. Hermanos, esta es gente altamente inteligente. Ya les he dicho yo en otras ocasiones, porque si usted no tiene ese temperamento, tal vez se va a sentir un poquito, pero no se sienta mal. Hay diferentes tipos de inteligencia, pero el coeficiente intelectual más alto lo tienen los melancólicos. Es gente muy analítica, se detiene y logra desmenuzar y logra entender. A veces, por eso se pierden un poquito en los detalles. A veces caen en algo que se llama parálisis por análisis, de tanto analizar y analizar, y nunca echan a andar un proyecto porque lo analizan y lo analizan de un modo, de otro modo, de otro modo, y pasó el año que tenían que cumplir con la construcción y todavía no se echó a andar porque todavía están midiendo los pros y los contras. A eso se le llama parálisis por análisis. Bueno, algunas veces a ellos les pasa para que miren que aunque son muy inteligentes, pues nadie es perfecto. Y punto 3 dice, la mayor parte de los grandes compositores
Artistas, músicos, inventores, filósofos, teóricos, teólogos, científicos y educadores eminentes han sido predominantemente melancólicos. Así es que la humanidad está agradecida con ellos porque han sido muy buenos inventores. Si son científicos, han podido encontrar medicinas, etcétera, etcétera, porque son muy buenos para la observación. Y por último, nos vamos con el flemático, hermanos, y su vocación. De los flemáticos dice, son individuos fríos y dados al detalle. Tienden a autolimitarse. Esa es una de sus desventajas. Pueden llevar, pueden llevar a cabo trabajos estadísticos microscópicos que volverán locos a otros. Olvídese que un sanguíneo puede hacer esa clase de trabajo. Se va a perder, hermano. O un colérico no tiene la paciencia para buscar los detallitos. Para eso está el flemático. Punto 2. El mundo se ha beneficiado mucho de la gentil naturaleza de los flemáticos. A su discreta manera, han demostrado ser el cumplidor de los sueños de otros. Ellos pueden trabajar re bien, pero bajo la dirección de alguien más. Ellos trabajan re bien en los proyectos de alguien más, pero no en los proyectos propios, porque a los proyectos propios le tienen miedo al fracaso. Entonces son muy buenos toda vez que hay alguien que los esté dirigiendo. Por eso dice aquí al final, han demostrado ser el cumplidor de los sueños de otros. Ellos cumplen los sueños, dan buenos resultados, pero para alguien más, porque cuando es para ellos, el temor los paraliza. Punto 3. Es un maestro en cualquier cosa que demande una paciencia meticulosa y una rutina diaria. A ellos les encanta hacer siempre lo mismo. Están en una zona de confort y no les gusta salir de esa zona de confort. Si van a escoger un restaurante, van a escoger el mismo restaurante, la misma mesa, el mismo plato de comida, porque no se quieren aventurar a probar otras comidas, porque van a ser rutinarios. Dice, la mayor parte de los maestros de escuela primaria son flemáticos. ¿Quién sino un flemático podría exhibir la paciencia necesaria para enseñar a leer a un grupo de niños de primer curso? Perdón. Hermanos, ellos son los que tienen esa paciencia para trabajar con niños y los niños van para arriba y para abajo y olvídense. ¿Se recuerdan cuando hablamos del flemático que al flemático le están diciendo se está quemando tu casa? Y él todavía se está tomando su cafecito y dice, va, en un ratito voy a llamar a los bomberos. Él tiene esa paciencia, hermano, y esa paciencia se necesita en esta actividad como un maestro de niños. Y dice, pero no solo de los niños de primer curso, sino también en la enseñanza secundaria y en la superior. Mire que son muy buenos, particularmente en matemáticas, física, gramática, literatura, lenguaje y otras materias. Entonces, como maestros, ellos son formidables, hermanos, les encanta. Punto 4. Es frecuente encontrar a los flemáticos como administradores de escuelas, bibliotecas, consejeros y directores de departamento de facultad. Eso es lo que más les gusta. Y por último, el campo de la educación parece atraer a los flemáticos. Les encanta ser educadores, hermanos. Entonces, si usted tiene esta vocación como la principal, aquí hemos visto su vocación. Y hermanos, eso fue todo. Y hemos terminado. Hemos terminado con el tema del libro de Tim LaHaye. Hasta aquí con el tema de la vocación. Si ustedes leyeron el libro que les envié por WhatsApp, precisamente que es el manual de temperamentos, hermanos, el hermano Tim LaHaye explica que uno debería buscar su trabajo de acuerdo a su temperamento, que uno debería buscar el trabajo al que uno se quiere dedicar de acuerdo a sus capacidades relacionadas con el temperamento. Y yo respeto eso, hermanos. O sea, qué lindo sería, hermanos, que nosotros pudiéramos trabajar en lo que a nosotros nos encanta. Cuando el hermano Tim LaHaye escribió eso, que ahora olvidé la fecha en el que escribió ese manual, y él propone, ese es el capítulo, y todo el capítulo, hermano, le está diciendo, usted trabaje en lo que usted es bueno, trabaje de acuerdo a su vocación. Pero yo no sé si eso pasa solo pasaba en Estados Unidos o en latitudes europeas, que la gente tiene el privilegio de escoger el trabajo que le gusta, que le encanta de acuerdo a su vocación. Pero ese no ha sido mi experiencia personal. Y sé que no ha sido la experiencia de muchos de nosotros en nuestros países, hermanos. Uno trabaja de lo que el Señor le permite trabajar, como que no hemos tenido ese privilegio. Entonces, yo quise hacer un agregado, por eso le dije, aquí terminé con el capítulo del manual del temperamento del hermano Tim LaHaye, hablando de la vocación, porque le quiero decir,
aún en la Biblia, yo vi personas que trabajaron y no trabajaron en donde les gustaba, trabajaron donde les correspondía. Por ejemplo, José. Si se recuerdan de José, a José lo mandaron como esclavo. ¿Quién quiere ser esclavo, hermanos? Y le tocó trabajar como esclavo. Le tocó trabajar luego en una cárcel. ¿Quién quería estar en una cárcel? Entonces yo en la Biblia he visto, hermanos, que la gente no trabaja de lo que le gusta, de su vocación, porque les voy a contar. Hay algo que yo le quiero añadir al hermano Tim LaHaye y es que existe algo, hermanos, como la voluntad de Dios para cada quien. Y si usted lo analiza en su vida, estoy seguro que Dios le ha pedido a usted hacer cosas que van en contra de su naturaleza. Estoy seguro que Dios le ha pedido a usted hacer cosas que van en contra de su vocación. Tal vez usted no tiene una vocación particular y Dios lo llamó a hacer algo que para usted era imposible. ¿Y saben por qué Dios hace eso, hermanos? Porque si nosotros tuviéramos las capacidades y las habilidades por nuestra vocación, seguramente nosotros nos quedaríamos con la gloria. Y yo he visto que el Señor muchas veces nos llama a nosotros, hermanos, cuando nosotros no podemos. Por eso la Biblia claramente dice que a lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor para la gloria de su nombre. Por eso sé que muchas veces, porque a mí, yo trabajé en lugares donde yo sabía que yo no podía hacer eso que me estaban pidiendo y se pudo hacer por la pura gracia y misericordia del Señor. Les ponía el ejemplo de José. Les pongo otro ejemplo bíblico, Jacob. Jacob cuando trabajó con su tío Labán, hermanos, eso fue un trabajo difícil para él. Eso era en contra de su naturaleza. Tenía un jefe que le cambió 10 veces, le cambió el salario, hermanos. ¿Se imaginan ustedes trabajar con una persona así? Entonces no estaba trabajando en el lugar agradable. Entonces, si usted puede trabajar en un lugar de acuerdo a su vocación, qué lindo, hermanos, gracias al Señor. Pero creo que el 80% de los que estamos presentes y de los que van a ver esta enseñanza por internet, creo que el 80% no hemos tenido el privilegio de trabajar en un lugar donde a nosotros de verdad nos agrada. Yo mi último trabajo en Guatemala, digamos, mi penúltimo, porque luego me cambié de país y luego vine a trabajar a la iglesia, mi penúltimo trabajo no era algo que a mí me encantara, el trabajo me encantaba, pero el trato era demasiado duro. En verdad que yo sentía que estaba, algunas veces sentí que estaba con la banca cuando me cambiaban el sueldo y algunas veces sentí que estaba en Egipto trabajando para Faraón, hermanos, con los horarios re largos. Pero es que era la voluntad de Dios para mi vida. Le quiero contar, en 4 ocasiones yo le oré al Señor para que el Señor me diera dirección si yo me salía de ese empleo o no me salía de ese empleo. Y las primeras 3 me dijo que no, que me tenía que quedar en ese lugar. De esa cuenta trabajé 13 años en una misma compañía. Y desde los primeros 6 meses yo ya estaba renunciando, se pueden imaginar. Entonces sé que Dios a veces nos pide hacer cosas así. ¿Saben dónde sí creo que se aplica perfectamente bien esto que menciona el hermano Tim LaHaye? En las iglesias. En las iglesias sí, porque es un trabajo voluntario. Ahí me parece a mí que lo puedo cumplir al 100%, hermano. Cuando pedimos a maestros para la escuela dominical, si usted es flemático, apúntese, por favor. Si tenemos que ir al ministerio de evangelismo, usted es sanguíneo, apúntese, por favor. Si tenemos que echar a andar la construcción de una iglesia en otro lugar, usted es colérico, apúntese, por favor. Si tenemos que analizar la contabilidad de la iglesia y usted es melancólico, apúntese, por favor. Creo, hermanos, que en una iglesia sí, porque es un trabajo voluntario y ahí uno tiene el privilegio de poder escoger dónde, ¿verdad? Si usted asiste a alguna congregación, espero que sí, si no, por favor, congréguese, pero lo que le quiero decir es, ahí sí creo que se aplica perfectamente bien lo que el hermano Tim LaHaye nos dice de acuerdo a nuestra vocación. Pero en lo que es secular, yo no he tenido esa experiencia de solo trabajar. Ahora sí, por supuesto, hermanos, ahora trabajo en un lugar que ese era el deseo de mi corazón. Por eso dejé el otro trabajo en el extranjero y me vine a la iglesia, porque eso era lo que yo deseaba. Ahora sí, pero no todo el tiempo trabajé en un lugar donde me encantaba o donde yo tenía la vocación. Entonces, por eso le agregué a esto. Esto ya no lo van a encontrar en el material del pastor Tim LaHaye ni en su libro. Les agregué esto, hermanos. Con relación a la vocación, existe tal cosa como el propósito de Dios para mi vida. Dios me diseñó de una manera especial y particular, con un buen propósito, pero no siempre me ha llamado a trabajar de acuerdo a mi vocación. Como les digo, muchas veces me llamo a trabajar en contra de mi naturaleza, porque entonces yo soy débil y ahí es donde se glorifica el Señor.
Así es que, hermanos, vamos a ver en el capítulo 2 de esta enseñanza cuál es el propósito de Dios para mi vida y cómo encontrarlo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Por favor, vean en el inciso A, les estoy anotando el diseño de Dios para nuestra vida. Hermanos, todos a esta tierra hemos venido con un diseño celestial. Hemos venido con un diseño de parte del Señor. Usted no está aquí por casualidad. Aunque usted no conozca a sus padres biológicos, usted vino aquí con un propósito de parte del Señor. Aunque usted, sus padres lo hubieran abandonado, usted vino a esta tierra con un propósito de parte de Dios. Usted no es un error del universo. Usted está aquí por voluntad de Dios y está aquí con un buen propósito eterno. Hermana Cristel, si usted fuera tan fina, si me puede leer el Salmo 139:16, por favor. Sí, pastor. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Hermanos amados, todas las personas que estamos aquí en esta tierra y todas las personas que han venido a esta tierra y que vendrán, a todos el Señor hizo primero un plan escrito. Esto es como por ejemplo un arquitecto. Ustedes ven, hermanos, que un arquitecto antes de construir tiene que hacer algo que se llama diseño, algo que se llaman planos, lo tiene que plasmar, lo tiene que dibujar, tiene que haber medidas, tiene que haber detalles, tienen que haber materiales. Todo eso se planifica antes, hermanos. Pues para que ustedes sepan, tanto ustedes como yo, hemos venido a esta tierra con un plan de parte del Señor. El Señor primero hizo un plan de nuestra vida y una vez que lo terminó de hacer y le agradó, le puso un nombre. El Señor escribió un libro de mi vida y cuando lo terminó y le agradó, dijo, esta persona se va a llamar Eric Urruela. Cuando hizo, cuando le hizo a usted el libro de su vida y le agradó, y ahí le puso su nombre. Hermanos, lo estamos viendo claramente en el Salmo 139:16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. A veces uno generalmente piensa que cuando dice mi embrión vieron tus ojos es como que yo era un embrión y vi los ojos del Señor. No, no, no. Ahí lo que está diciendo es que los ojos, lo dice de una manera poética. Ahí lo que dice es, los ojos del Señor me vieron cuando yo era un embrión. Por eso dice, mi embrión, yo era un embrión, vieron tus ojos. Por eso le digo, uno piensa al revés. Yo era un embrión y vi los ojos del Señor. No, los ojos del Señor me vieron a mí cuando yo era un embrión. Pero note lo que dice en la segunda parte. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, Dios escribió un libro haciendo un plan de nuestra vida. Ahí estaba todo escrito, todo lo que hoy estamos viviendo en esta tierra. Hoy usted está pasando por una situación adversa. ¿Qué cree? Eso estaba escrito en el libro. Aquí no puede vivir algo que no estuviera escrito en el libro, amado hermano y hermana. Usted no está viviendo algo y se le fue de las manos al Señor. Dios perdió el control con usted. Está pasando por una escasez en este momento y ups, al Señor se le fue de las manos esta carencia que usted tiene. No, hermano, usted está pasando esta carencia, estaba escrita en el libro. Hoy está pasando por una enfermedad, estaba escrita en el libro. Está pasando por un problema familiar, estaba escrita en el libro. Por un problema laboral, estaba escrita en el libro. Mencione el problema, la dificultad que usted quiera, todo eso estaba escrito en el libro de su vida. Estamos viviendo de acuerdo al diseño que Dios hizo de nosotros. Así es que estemos contentos y agradecidos, hermanos. Dios no ha perdido el control. Dios solo está cumpliendo lo que ya había escrito en nosotros. Así es que, hermanos, eso es encontrarle el propósito a nuestra vida. Dios nos creó, hizo un diseño de nosotros. Quiero que sepa que a todas las personas Dios nos ha dado talentos. Aquí no importa el temperamento, hermano. Aunque ya vimos que los melancólicos son los que tienen el coeficiente intelectual más alto, que es cierto. Sí, hermanos, pero a todos Dios nos dio dones y talentos. Y para eso quiero que por favor leamos Mateo 25:14. Por largo se lo voy a leer yo porque la letra es muy chiquita para molestar la hermana Cristel. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos.
Hermanos, el Señor llamó a 3 de sus siervos, a sus 3 siervos, mejor dicho, y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. Y nótelo, a cada uno conforme a su capacidad. Hermanos, Dios nos dio diferentes capacidades a cada uno y Dios no nos va a dar más de lo que nuestra capacidad puede soportar. Por eso sépalo, Dios no nos da carga mayor de la que podemos soportar. Hermanos, si usted está pasando por una situación adversa en este momento, Dios sabe que usted puede soportar con este tipo de presión. El Señor sabe que usted puede cargar con este tipo de problema y que puede salir adelante. Si usted no lo pudiera soportar, el Señor sería injusto en habérselo dado. Dios, perdóneme, sería malo si le da algo que usted no puede soportar. Como le digo, hoy usted está en medio de un problema familiar, el que sea. Dios sabe que usted tiene la capacidad, Dios lo capacitó, Dios ya lo habilitó. Por cierto, las capacidades vienen de parte del Señor. Pero aquí dice, le dio a cada uno conforme a su capacidad. Así es que, hermanos, lo que estamos pasando hoy es de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos. Volviendo al pasaje, dice en el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció y ganó con ellos otros 5 talentos. Mire qué lindo, hermanos, el que ganó, el que tenía 5 y ganó 5, hermanos, ganó el 100%. Eso ganó el 100%. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Hermanos, otro que ganó el 100%. Mire, a uno le dio 5, a otro le dio 2. El de 5 ganó 5 y el de 2 ganó 2. O sea, Dios no le pidió al de 2 que ganara 5. No, no, no. El de 2, 2 y el de 5, 5. Y estamos en el 100%. Luego dice en el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué le pasó? No negoció, no hizo nada. Si el de 5 ganó 5, el de 2 ganó 2, el de 1 esperábamos que ganara 1. Y no, hermanos. Aquí dice que lo escondió en tierra. Vea lo que dice el 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y lo felicitó y le dio su recompensa. Continúa la historia. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, y mire lo que dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hermanos, si esto fuera cierto, qué hombre más duro. Pero hermanos, este pasaje, esta parábola está hablando del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús es alguien que es una persona dura. El Señor Jesús es un hombre duro, pregunto. No, hermanos. El Señor Jesús ciega donde no sembró. No, hermanos. Recoge donde no esparció. No, hermanos, porque eso sería injusto de parte del Señor. ¿Cómo que ciega donde no sembró? O sea, como quien dice que exige de algo que él no ha dado. Eso no es cierto, hermanos. El Señor Jesús no es así. Y este hombre lo que dice es esto. Hermanos, ¿qué está haciendo? Se está excusando porque no hizo buen uso del talento. Se está ¿saben qué es ex? Ex es buscar afuera, ex es externo, afuera. Está culpando hacia afuera. Y eso lo traemos por naturaleza todos desde Adán. Cuando le preguntaron, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Dijo, la mujer que me diste. Y a la mujer, la serpiente. Total, que todo el mundo le fue echando la culpa a alguien más. Este hombre culpa al mismo Señor. ¿Y qué tiene que ver que sea duro? Porque es que miren, si el Señor fuera duro, entonces el de los 5 talentos no hubiera ganado 5. El de los 2 no hubiera ganado 2 si fuera duro. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Perdón, si de 3, 2 pudieron, ¿por qué no pudo el tercero? ¿Se dan cuenta? Son puras excusas. Por eso uno tiene que analizar a veces lo que uno responde, hermanos. A veces respondemos excusas. Así es que viene este hombre y le dice, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo.
Mire, aquí hay una emoción. Tuve miedo y recuerdan, el miedo paraliza. Sí, pero eso era una cosa irreal, eso era algo infundado en su cabeza, en su mente. Eso no era cierto. Quiere decir que este siervo no conocía a su señor, porque los otros dos ni tuvieron miedo, todo lo contrario. No cabe duda que este hombre nunca conoció a su señor. Hermanos, qué triste que un cristiano no conozca a su señor y que le tenga miedo a su señor. Qué triste que un cristiano diga, sí, el Señor Jesús a mí no me ama, que a otros bendice y a mí no me bendice. Entonces no conoce a su señor, porque Dios es bueno. Y si Dios es bueno, no puede hacer cosas malas. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros decimos, no, es que mi Dios no me bendice, Dios bendice a otros, Dios tiene preferidos, hermanos, estamos siendo como este obrero, no conoce a su Señor, está hablando de su ignorancia, pero la culpa no la tiene el Señor, la culpa la tiene el siervo que no lo ha querido conocer, porque para eso tenemos su palabra, para conocerlo, para conocer que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es recto. Así es que este hombre culpa al Señor porque no lo conoce, tuvo miedo y se paralizó. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le devolvió su talento. ¿Ganó algo? No ganó absolutamente nada. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ahora, hermanos, el Señor Jesús está diciendo esto, o este rey está diciendo esto, que representa al Señor Jesús, no lo está diciendo porque sea cierto, no, él solo está reafirmando lo que el siervo malo dijo. El siervo malo le dijo, tú eres así, entonces le dijo él, bueno, si para ti yo soy así, si para ti yo siembro, perdón, yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, si eso es para ti, entonces viene y le dice, ya que yo soy tan malo, le dice, ¿por qué no hiciste algo al respecto? Por lo tanto, 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, le dijo, bueno, pues, si es cierto que para ti yo soy malo, si es cierto, entonces hubieras hecho algo más sensato, le hubieras dado el dinero a los banqueros y me hubieras dado mis intereses. Versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Saben qué no tenía este hombre? Porque dice al que no tiene le es quitado. ¿Qué no tenía? No tenía gratitud, no tenía conocimiento del Señor. Manos, no tenía, cuando le digo yo, no tenía gratitud, tampoco tenía la actitud correcta, tenía mala actitud. Porque hermanos, ¿por qué la gente no es productiva? Porque tiene mala actitud, una mala actitud con relación al trabajo. La gente tiene empleo y está refunfuñando y está alegando y se está quejando en vez de estar agradecidos porque tienen un trabajo. ¿Cuánta gente desearía estar en su lugar? Entonces, solo eso nos cambiaría la actitud y deberíamos de tener gratitud porque el Señor es bueno. Hermanos, el Señor Jesús es la fuente de nuestro sustento. Los empleos que tenemos solo son el canal para llevar esa bendición a casa y el canal puede cambiar, pero el Señor Jesús nunca cambia. Así es que deberíamos tener gratitud. Este hombre, ese era su gran problema. Ni conocía al Señor, entonces no tenía conocimiento, no tenía gratitud, no tenía la actitud correcta. Todo eso que no tenía, entonces le fue quitado. Versículo 29, retomamos, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, se dan cuenta que a todos no, Dios nos dio talentos, nos dio dones, todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades, no las mismas, hermanos. Otros tendrán unas habilidades. Hay gente como el melancólico que es muy inteligente para el análisis, pero hay gente que es muy buena para los deportes o para el trabajo físico. Esa se llama inteligencia kinestésica. Hay gente, hermanos, que tiene la inteligencia para los idiomas, para los lenguajes y tiene la facilidad de hablar muchos idiomas. Hay gente, hermanos, que tiene la habilidad en la habilidad numérica. Hay gente que lo que tiene es memoria. Bueno, son diferentes tipos de inteligencia, hermanos, pero a todos Dios nos dio dones y talentos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Entonces, quiero que vean, hermanos, que a cada uno, a cada individuo, Dios le dio deberes y responsabilidades.
A mí me dio mis deberes y mis responsabilidades y a ustedes les dio sus deberes y sus responsabilidades. Hermana Cristel, si usted fuera tan fina, Génesis 2:15, por favor. Sí, pastor. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Gracias. Hermanos, aquí hay dos deberes, dos responsabilidades que le dieron a Adán, labrar y guardar. Aquí están los deberes y aquí están las responsabilidades. Quiero que estudiemos las dos palabras, hermanos, labrar. La palabra labrar en hebreo es abad, por eso nuestra amada doctora Hicks tenía una enseñanza muy linda que decía siervo abad, siervo trabajador, siervo labrador, siervo que es útil. Hoy hablaba con alguien y hermanos, la Biblia dice que el que hace solo lo que le piden, no sé si recuerdan qué dice la Biblia, el que hace solo lo que le piden, el Señor le llama siervo inútil, el que hace solo lo que le piden, pero el que hace más, lo que nosotros le llamamos la mía extra, ese es el siervo útil, el que hace más. De nuevo, el que hace, le pidieron dar a 100 y dio 100, siervo inútil. Le pidieron dar a 100 y dio 110, siervo útil. Pero yo hablaba con alguien y le digo, mire, qué triste que muchos cristianos ni siquiera llegan a siervo inútil, porque si le pidieron dar 100 y da 100 sería inútil, dan 90, dan 80 o dan 60. No llegaron ni siquiera a siervo inútil, porque no dieron lo que tenían que haber dado, su llamado. En este caso, la palabra labrar, les decía, es abad, y esta palabra lo que significa es trabajar en todo sentido. Hermanos, trabajemos. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de trabajar. La palabra abad significa servir, arar, cultivar, alabar y adorar. Miren qué lindo. Hermanos, la palabra labrar lo que significa es adorar, alabar al Señor. Por eso, hermanos, han visto que nosotros cada vez que entramos a la presencia del Señor en oración, damos gracias al Señor, agradecemos todas sus bondades, agradecemos sus bendiciones materiales y también sus bendiciones espirituales, porque la palabra abad, eso significa. ¿Usted quiere labrar? Bueno, es alabar, es adorar, es bendecir el nombre del Señor. Esta fue la primera palabra. La segunda palabra, hermanos, es guardar. La palabra guardar en hebreo es shamar y la palabra shamar significa cercar. Miren que guardar es cercar. ¿Qué tenemos que cercar, hermanos? Cercar nuestro corazón. La palabra shamar significa cercar alrededor. Dice, mire, como con espinos. Y le digo algo, el Señor nos ha guardado con espinos. Por eso muchas veces nos queremos salir de Amén. la voluntad del Señor y solo encontramos dolor, porque los espinos nos protegen para que no nos salgamos. Si usted Amén. alguna vez se preguntó, ay, estoy pasando por una situación difícil y usted se quiso salir de la voluntad del Señor y no pudo, es porque usted se ha acercado con espinos. La palabra shamar también significa proteger, significa cuidar, cumplir o guardar. Y hermanos, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Miren, la palabra, la palabra labrar o abad está relacionada con alabar. Y la palabra shamar está relacionada con guardar. ¿Qué tenemos que guardar en nuestro corazón? La palabra de Dios. Hermanos, esos son los dos trabajos que tenemos, alabar y estudiar la Biblia y ponerla por obra. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Mire, alabar y guardar la palabra del Señor, vivirla, tener una experiencia con la Biblia, poner por obra los mandamientos, aunque sean grandes o chiquitos, no importa. Eso significa labrar y guardar. Se da cuenta que todos traemos ese propósito. Y quiero que vea entonces ahora en el inciso C que Dios nos dio una vocación a todos. Hermanos, todos tenemos una vocación. Eso lo estamos viendo con el hermano Tim LaHaye y yo se lo quiero comprobar con la Biblia. Efesios 4:1, hermana Cristel, si usted fuera tan fina. Sí, pastor. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Hermanos, ¿vieron ahí? Amén. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, de nuevo le repito, usted tiene una vocación. Amados hermanos, ustedes tienen una vocación. Yo tengo una vocación. Y ahí dice, con la que fuisteis llamados. Hermanos, a la vocación nosotros le podemos decir vocación o le podemos decir llamado. Todos tenemos un llamado de parte del Señor. Lo importante aquí es que encontremos cuál es el llamado que Dios tiene.
Dios, hermanos, nos llama a todos, no importa el temperamento, a todos nos hace un llamado, a todos nos dio un propósito para esta vida. Si usted piensa, yo no sé para qué nací, no sé qué estoy haciendo aquí en esta tierra, pues en la Biblia va a encontrar cuál es el llamado que Dios tiene para su vida. La palabra vocación, que la acabamos de leer, es lo mismo que llamado. Les anoté aquí la palabra vocación y aquí les anoté la palabra llamado. La palabra vocación, como esto es griego, hermanos, significa, mire lo que significa, la palabra vocación significa invitación o llamar, el llamado. La palabra llamado, que es la que estamos viendo a la derecha, caleo, significa, mire, llamar en voz alta. Ustedes recuerdan cuando el Señor llamó a Samuel, cuando Samuel era un niño y estaba en el templo. Samuel, Samuel, y le llamó 4 veces y Samuel iba. Al principio no sabía quién era, pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, hasta que al final Elí se acordó, le dijo, si la próxima te llama, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero ahí le estaba hablando, lo estaba llamando en voz alta. La palabra caleo también significa invitar, lo mismo que invitación, llamar, poner nombre. Miren qué lindo que el llamado es poner nombre. Hermanos, nombre significa naturaleza. Nombre significa naturaleza. Entonces, hermanos, cada vez que el Señor nos llama, nos pone un nombre, nos da una naturaleza de acuerdo al llamado que está haciendo. Hermanos, recuérdese bien esto. Dios no llama a la gente capacitada. Lo repito, Dios no llama a la gente capacitada. Al contrario, Dios capacita a la gente llamada. Dios le hace un llamado y Dios es el que lo capacita. Dios lo va a capacitar para que sea la gloria para Dios y no la gloria para usted. No es algo que usted dominaba, no es algo que usted podía hacer, todo lo contrario. Vamos a ver ejemplos de gente que no podía hacerlo y lo hizo por la misericordia de Dios y para el Señor fue la gloria. Y la palabra caleo viene de una raíz kalos, que significa, mire qué lindo el llamado, significa bien, bueno, hermoso, lugar o mejor. Hermanos, hasta que ustedes cumplan con el llamado del Señor, ustedes van a sentir el bien de Dios. Hasta que ustedes cumplan con el llamado del Señor, van a estar en estado de bueno. Y todo lo que hacen va a ser bueno, hermano. Todo lo que hacen va a ser hermoso. Todo lo que hacen va a estar en buen lugar y va a ser mejor para ustedes. Les voy a poner un ejemplo. Hermanos, si ustedes tienen la vocación, por ejemplo, para ser doctores y los enviaron a estudiar ingeniería, ¿se van a sentir a gusto estudiando ingeniería cuando ustedes tenían la vocación para ser doctores? Les pregunto. No lo creo. Hermanos, por eso en lo secular y en lo natural puede pasar. Muchos de ustedes estudiaron las carreras universitarias, no las que ustedes querían, sino las que sus papás les impusieron. Yo lo sé por experiencia, he oído a la gente que me cuenta y estudiaron cosas que ni querían, pero lo hicieron por agradar a su papá. Muchos papás de antes desafortunadamente se proyectaban en sus hijos. Ellos hubieran querido ser unos lindos violinistas y como nunca tocaron un violín, quieren que sus hijos toquen el violín ahora. Y el hijo no tiene la vocación porque el temperamento no es melancólico. El temperamento tal vez es sanguíneo, pero ahí ven a los chicos tocando el violín porque los papás se proyectaron. Pero aquí estamos hablando de un llamado de parte del Señor, hermanos. Estamos hablando de un llamado eterno. Si cumplimos con el llamado eterno, vamos a ser las personas más felices de este mundo. Déjeme decirle mi experiencia, hermanos, desde que me convertí, mi primer deseo fue ser misionero. Mi primer deseo era ser misionero y mi deseo era trabajar en la iglesia. Y ahora yo trabajo en la iglesia. Ese es mi gusto, ese es mi deseo. Yo no, por favor no piense que voy, tengo que ir a trabajar el día de hoy. No, hermanos, le puedo decir algo en secreto, pero no lo voy a contar. Como pastor asistente, yo recibo un salario en la iglesia y a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Hermanos, eso era algo que yo hacía antes. Yo ya antes hacía lo que hago ahora, llamar a la gente, interesarme con la gente, porque tengo mi temperamento, una de las combinaciones es el sanguíneo. Y he pasado por ciertas situaciones en mi niñez y otro tipo de cosas y me hacen tener preocupación. Entonces, como el pastor ha dicho, los ministerios no se delegan, sino que se reconocen. Entonces, mire qué cosa, hermanos, que lo que estoy haciendo, pero eso es porque ese fue mi llamado. Por supuesto, y aclaro, hermanos, trabajar en la iglesia no me da crecimiento espiritual.
Ser un pastor asistente no me hace ser la esposa del cordero, hermano. Eso es solo una vocación, ese solo es un trabajo, es un oficio, como ser ingeniero, arquitecto, doctor, etcétera, etcétera. Pero lo que le quiero contar es que estoy ahora haciendo algo que sí me gusta, que me encanta, que me deleito, porque ese es mi llamado. Entonces le digo, en lo secular probablemente usted no estudió lo que usted deseaba, lo que usted quería, probablemente, pero en el Señor debemos encontrar nuestro llamado, nuestra vocación. A eso sí le apunto yo, como decía el hermano Tim LaHaye, no enfocándome en el trabajo secular, sino en el llamado eterno, en el llamado celestial que Dios me ha hecho. Continuamos con esto. Quiero que vea los 4 temperamentos y cómo Dios les hizo un llamado a cada uno, hermano. Así es que no importa el temperamento que usted tenga, usted tiene un llamado de parte del Señor. Número 1, Dios llama a un sanguíneo como Pedro. Hermana Cristel, ¿podría leerme por favor Mateo 4, 18, 19, por favor? Sí, pastor, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Hermanos, quiero que noten aquí algo bien importante. Este es el llamado que Dios le hizo a Pedro. Por cierto que está Andrés también, su hermano, pero estamos hablando de Pedro, que era sanguíneo. Hermanos, llama a Simón, lo llamó. Estaba pescando en el versículo 19 y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ahí les hizo el llamado a Pedro. Pero se recuerdan, si regresamos aquí, hermanos, vimos, déjenme que le borre esto para no confundirlo. Hermanos, cuando estudiamos aquí llamado, que era la segunda parte, dice poner nombre. Quiero que noten esto. Mire, Simón ese era su nombre, pero le cambiaron su nombre a Pedro. Le pusieron un nombre, porque nombre es naturaleza. Ve algo lindo. Hermanos, ahí es donde Dios lo estaba capacitando y lo estaba habilitando. No, Pedro, hermano, cuando Pedro terminó predicando, la gente, los eruditos de la época, los fariseos se sorprendían de que un hombre del vulgo, sin educación, sin cultura general, sin buen vocabulario, y podía predicar. Eso solo podía ser por obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Se da cuenta, Pedro no tenía la capacidad humana, hermanos, para dar una prédica en la cual se convirtieran 3,000 personas. Él no tenía ni los estudios, él no estuvo en el seminario teológico, hermano, no estudió en Estados Unidos, no, era un simple pescador, pero Dios lo llamó y Dios lo capacitó. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, pudo predicar de una manera increíble y poderosa. Por eso nos vamos a detener en el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que transforme nuestro temperamento. Nos vamos al segundo, hermano. Dios llama a un colérico. Pablo. ¿Puede leer esta cita, por favor, hermana Cristian? Hechos 9 del 1 al 6 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén, gracias. Hermanos, ven, aquí el Señor llamó a Pablo cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos. Pablo iba con todas las cartas autorizadas para perseguir y para matar a los cristianos. Pero el Señor en el camino a Damasco se le presentó y el caballo lo botó y quedó ciego, hermanos. Y cuando estaba, versículo 4, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él le dijo, ¿por qué dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero quiero que noten algo importante. En el 6, hermano, le subrayé cuando él dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Miren que ese fue el llamado que el Señor le hizo. Ahora una pregunta, ¿cómo terminó llamándose este hombre? Este hombre se llamaba Saulo y terminó llamándose Pablo. Ven, hermanos, que también le cambió el nombre. Hermanos, Pablo, después de ser el acérrimo perseguidor de la iglesia en esa época, y ahora se termina convirtiendo en un predicador. Hermanos, ¿cómo terminó convirtiéndose en un gran predicador dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús y él antes se la quitaba a los cristianos? Solo el poder del Señor Jesucristo en su vida, solo el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso se dan cuenta, hermanos, no importa el temperamento que usted tenga, usted y yo podemos llegar a ser la esposa del Cordero solo si tan solo dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro temperamento. Solo si le dejamos Amén. espacio al Señor para que nos cambie, para que nos transforme, y sí podemos llegar a ser la esposa del Cordero. Uno más. Dios llama a un melancólico, hermanos, y este fue Moisés. Si quieren este pasaje se lo leo yo porque es la letra chiquita, hermana Cristel. Gracias. Dice, Va. apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Aquí está, miren, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, se dan cuenta que también a un melancólico Dios lo llamó y le dio un llamamiento alto, como se los dio a los demás que acabamos de ver, a Pedro y a Pablo, un llamado alto. A Moisés también le dio un llamado alto. Aquí vemos a un melancólico. En este caso, hermanos, a Moisés no le cambió el nombre, así literalmente, pero yo estoy seguro, hermanos, que le dio 40 años en el desierto para transformarlo y para convertirlo. Algo no dejó Moisés que Dios hiciera, porque al final terminó con su mismo nombre y él no llegó a la tierra prometida. Nuestra amada doctora Hicks tiene un material que nos enseñó que Moisés cometió 24 pecados de los cuales no se arrepintió de ninguno. Moisés al final no llegó a la tierra prometida no porque fue el último a haber golpeado la roca cuando le dijeron que le hablara. No, hermanos, él había cometido 24 pecados. El primer pecado fue haber matado al egipcio. Dios nunca le dijo que matara al egipcio. Él lo mató en su orgullo de redención por querer salvar a un hermano hebreo. Un egipcio golpeaba a un hebreo y él lo quiso salvar y cuando lo salvó lo mató. Entonces, hermanos, pero vemos aquí que aún con el temperamento melancólico, el Señor hizo una obra a través de él. Así es que, hermanos, de nuevo, no importa el temperamento que tengamos, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y nos Amén. vamos ya con el último. Dios llama a un flemático y les puse Abraham, pero realmente era Abraham. Si me lo puede leer, por favor, hermana Cristel, Génesis 12 del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén, gracias. Aquí ven, hermanos, en este caso, como les dije, es Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, Ujú, ese fue el llamado, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, ahí le está haciendo, Dios le está haciendo un llamado a Abraham. Y ven que luego terminó llamándose no Abraham, sino Abraham. ¿Se dan cuenta? A alguien más a quien le cambió su naturaleza. Por eso le repito, Dios no llama a la gente que es capacitada, todo lo contrario, Dios capacita a la gente que Él llama. Si Dios nos llama, Él nos capacita. Por eso, hermanos, no tengamos temor cuando el Señor nos llame a hacer algo y uno dice, pero si yo no puedo, vamos a decir, eso va en contra de mi temperamento. Si ustedes han escuchado la historia del pastor Carlos, lo menciono porque él lo ha dicho en sus prédicas, lo ha dicho en público, así es que lo puedo mencionar aquí. Pero cuando él hicieron su examen vocacional para entrar a la universidad, eso se acostumbra en nuestro país, no sé si así es en otros lados, le hacen a uno un examen para saber qué carrera universitaria estudiar. Dice que la persona que le hizo el test de la vocación le dijo, entre otras cosas, a lo que sí se podía dedicar y a lo que no se podía dedicar porque no tenía el carácter, no tenía el temperamento. Y una de esas, los hermanos que son de nuestra iglesia, tal vez lo recordarán ahora, que le dijeron que para ser maestro no ujú. servía, que ni se le ocurriera dar clases. Y eso es lo que hace todas las semanas, dar enseñanzas. Se dan cuenta que Dios nos llama a veces a hacer cosas en contra de nuestra naturaleza. ¿Saben para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Para eso es que el Señor Amén. nos pide. Por eso yo eh, respeto al pastor Tim LaHaye que dice, trabaje en lo que es su vocación. Pero yo por experiencia personal y la de muchos hermanos que conozco, no siempre hemos trabajado en lo que era nuestra vocación. Dios nos llamó a hacer cosas donde necesitamos estar tomados de la mano del Señor porque nosotros no podemos, hermanos, no tenemos la habilidad, no tenemos los dones, no tenemos esa clase de talentos. Y eso es para que Dios se glorifique. Por supuesto que no en todo, en todo no tenemos talentos, no. Sí tenemos talentos y sí los usamos, pero hay llamados particulares donde, hermanos, de verdad, esa como que no era mi vocación. Este es el caso de Abraham. Y mire una cosa linda, quería solo mencionárselos para los que son flemáticos. El Señor tiene consideración, a todos nos considera. El flemático es temeroso, ¿se recuerdan? Por eso es que Dios llamó a Abraham o Abraham, pero no llamó a Lot. Y Abraham tan lindo se llevó a su sobrino porque necesitaba compañía. Él se sintió seguro y miren, Dios se lo permitió. Dios se lo permitió y se fue hasta que un día tuvieron pleito los siervos, no Abraham y Lot, no tuvieron pleito, no, los siervos de Abraham con los siervos de Lot se peleaban por las pasturas. Entonces fue cuando Abraham le dijo, no, tú escoge donde quieras. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, escoge tú. Y Lot escogió la llanura de Sodoma y Gomorra. Pero Ujú. ven qué lindo en el versículo 4 con lo temeroso que era Abraham flemático, se llevó a su sobrino, ni le preguntó al Señor si era su voluntad, se lo llevó, pero Dios en su misericordia permitió que se lo llevara hasta cierto momento, porque le dijo, bueno, ya de aquí en adelante ya no te va a acompañar Lot, de aquí en adelante solito tú. Así es que lo llamó a continuar caminando. Punto 3, hermanos. ¿Cómo encontrar mi vocación en Dios? Esto es importantísimo, hermanos. O sea, ¿cuál es la vocación? Una es la vocación y otra va a ser el llamado, hermanos, que Dios tiene personalmente. Número 1, les anoté, establezca el propósito principal en la vida. Eso es lo más importante ahorita, hermanos. Que usted tiene que establecer cuál es el propósito principal en su vida. 2, analice su temperamento y ore al Señor Jesús buscando conocer su voluntad. 3, actúe conforme a lo que venga a su vida. Esto es bien importante que se lo mencione. Yo le voy a contar. En mi caso, yo llegué a la iglesia en la que me congrego ahora con el pastor Carlos en el año 87. En el año 88, en medio de un retiro de jóvenes, me recuerdo yo que fue mi segundo retiro, el pastor llegó conmigo, me puso la mano y me dio una palabra de profecía y el pastor me dijo, dice el Señor, año 88, dice el Señor que vas a trabajar conmigo. O sea, a trabajar en la iglesia, hermanos. Hermanos, eso se cumplió hasta el año 2013. Uno no sale, me estoy adelantando un poco, pero necesito decirle con el inciso 3, uno no sale corriendo a que las cosas se cumplan. Uno espera el tiempo. Hermanos, Dios dijo lo que iba a hacer con mi vida, pero no dijo cuándo, ni dijo cómo. Y usted tiene que esperar
cómo y el cuándo de Dios. Si ya Dios le dio y le dio un llamado, ahora espere el cumplimiento, pero usted no haga nada para que se cumplan las cosas, porque entonces ya no está confiando en Dios, lo está haciendo usted en, en su orgullo de redención. Luego le daré las citas bíblicas. Y 4, sea fiel en la palabra del Señor. 4 pasos, hermanos, para encontrar mi vocación en Dios. Número 1, establezca el propósito principal en su vida. Analice su temperamento y ore al Señor Jesús buscando conocer su voluntad. 3, actúe conforme lo que venga a su vida. Y número 4, sea fiel a la palabra de Dios. Veamos Amén. cada uno de ellos. Establezca el propósito principal en su vida. Hermanos, esto debería ser el propósito principal. Mateo 6:33, por favor, hermana Cristel, si fuera tan fino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hermanos, esto es el propósito principal de su vida y de mi vida y de la vida de todos los cristianos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo principal, es lo básico. Esto, hermanos, no deberíamos dejarlo de hacer por ningún motivo, por ninguna razón. Haga otra cosa y deje de hacer otra cosa si quiere, pero no dejar de buscar el reino de Dios. Eso es lo principal, hermanos. Eso es lo primero que tenemos que estar haciendo día a día, día a día, día a día. Si hacemos eso, vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Por favor, hermana Cristel, Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hermanos, ¿qué Amén. está diciendo? Crezcan espiritualmente. Ese es el llamado principal, crecer espiritualmente, crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Buscar, por un lado dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y por el otro lado dice, crezca, 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 crezca. 2, analice su temperamento y ore al Señor buscando conocer su voluntad. Por favor, Hechos 9:6, si fuera tan fina. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gracias. Este es Pablo, hermano, y él está preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, esas debería ser parte de nuestra oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque uno solo, generalmente cuando uno ora, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, hazme esto, hazme lo otro. Y casi nadie se detiene, Señor, ¿qué quieres que yo haga para complacerte? Yo generalmente, hermanos, cuando oro buscando la voluntad del Señor, le digo, y Señor, no quiero conocer tu voluntad para que me vaya bien. Porque, hermanos, se lo digo desde ya, si usted ora buscando la voluntad de Dios, qué bien, lo felicito. Pero mucha gente busca la voluntad de Dios para que le vaya bien. Entonces es una intención torcida, es una motivación egoísta. Buscar la voluntad para que me vaya bien no es buscar la voluntad de Dios para que Dios esté contento conmigo, no es buscar la voluntad de Dios para que Dios esté agradado con mi conducta, no, para que me vaya bien. Entonces sigue siendo una motivación incorrecta. Por eso, si usted va a buscar la voluntad de Dios, órele al Señor, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Y conocer tu voluntad para que tú estés contento conmigo, para que tú estés agradado conmigo. Así es como tenemos que orar. El Señor Jesús en Getsemaní oró haciendo una petición y terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que, hermanos, los insto a buscar la voluntad de Dios, así como Pablo que le preguntó, pero para que el Señor esté contento. Déjeme decirle, yo muchas veces busqué la voluntad de Dios y Dios me contestó lo que yo no quería hacer. Y Dios me contestó lo que yo no quería escuchar. Pero yo siempre digo, si busco la voluntad de Dios es para agradarlo. Yo no vine a esta tierra para complacerme. Yo no vine a esta tierra para hacer lo que yo quería. Vine para agradar al Señor. Y muchas veces Dios me ha pedido hacer cosas que yo no deseaba. Hubo cosas por las que lloré, pero yo dije, lo voy a hacer porque Dios me lo está pidiendo. Así es que, hermanos, aquí Pablo nos enseña a orar, ¿qué quieres que yo haga? Independientemente de mi temperamento, ¿qué quieres que yo haga? Segunda cita, hermana Cristel, por favor, el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Ven, hermanos, aquel salmista está orando, diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Y esa Amén. sería la segunda parte de nuestra oración. Señor, ¿qué quieres que haga? Y la otra es, ya me lo dijiste, ahora enséñame a hacer tu voluntad. Señor, dame la fuerza para cumplir con lo que me estás pidiendo. Señor, ya te pregunté y ya me respondiste. Ahora ayúdame a cumplir con lo que tú me estás diciendo. Punto número 3, que era el que les adelanté. Actúe conforme a lo que venga a su vida. Aquí se lo explico. Salmos 37, 37, del 3 al 5, por favor, hermana Cristina. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Amén. Hermanos, si Dios ya le dio un llamado a usted para su vida, en lo que el llamado se cumple, haga lo que le venga a su vida. Haga lo que el Señor le está pidiendo, lo que le viene con el día a día. Usted no diga, pero el Señor me dijo que yo iba a ser un predicador en Italia, hermanos, y mientras eso no suceda, yo no hago nada hasta que me vengan mis boletitos para irme a Roma. O sea, puede ser que Dios le dé un llamado de ese tipo, pero en lo que eso se cumple, haga lo que le venga en el día a día. Yo, por ejemplo, como le digo, el Señor me había dicho desde el año 88 y se cumplió en el año 2013, por favor haga usted la resta para ver cuántos años, y yo trabajé en un lugar donde le dije 13 años y desde los primeros 6 meses yo ya estaba renunciando, pero ahora entiendo, hermanos, el Señor me mandó a un gimnasio, me envió a aprender cosas que yo iba a necesitar en la iglesia, pero también me envió a ser trabajado en mi carácter, me envió a ser trabajado en mi personalidad. Ese trabajo que me desarrollaron en este empleo era lo que yo necesitaba ahora en el trabajo en la iglesia que desempeño. Por eso el Señor a veces pareciera que lo desvía a uno. Por favor, no se asuste. Cuando Dios le dio un llamado y parece que se lo llevó al lado opuesto. Sí, hermanos, porque a veces le voy a contar. A veces Dios lo que hace es que pareciera que está matando ese deseo, hermanos, que uno tenía en el corazón. A veces Dios hace eso, como con Abraham. Le dio el hijo que tanto deseaba, el hijo de la promesa, y en un momento determinado le dice, y sacrifícamelo, entrégamelo. Y algunas veces Dios hace eso, hermano, no de esa manera literal, pero algunas veces pasa eso. Déjeme contarle. Mi último trabajo le conté en Guatemala y ese fue el último en Guatemala, pero luego me fui al extranjero, a un país muy lindo, un trabajo preciosísimo. El mejor trabajo terrenal que yo he tenido, hermanos, ha sido este. Y cuando estaba ahí, el Señor me llamó a trabajar en la iglesia y le cuento, por muy lindo, por muy terrenal, por muy bien pagado, no era lo que yo deseaba. Mi deseo era trabajar en la iglesia. Ese era el deseo, porque decía, pero no se ha cumplido lo que el Señor me dijo en el año 88, pero no se ha cumplido. Y oramos, y le voy a enseñar al final cómo poner señales para que usted esté seguro. Y el Señor nos confirmó las señales. El pastor estuvo de acuerdo con que me fuera a vivir al otro país y me fui. Y me fui llorando, hermano, porque yo quería quedarme a trabajar en Guatemala, no porque el otro país no me gustara, me gustaba, no porque el trabajo no me encantara, me encantaba, pero yo quería que trabajar en la iglesia. Y cuando fui, a los 40 días me mandaron a llamar para venir a trabajar. Entonces yo entendí, Dios solo me llevó a este país lindo a que yo pusiera mi trabajo, mi deseo, el deseo que tenía de trabajar en la iglesia en el altar. Como quien dice, me rendí a decirle, Señor, mi deseo era trabajar en la iglesia, pero si tú cambiaste de planes y si tú ya no quieres que trabaje y me mandaste a trabajar aquí en lo secular, pues bendito sea tu santo nombre, porque no estoy enamorado de mi trabajo, no estoy amado de, no estoy enamorado de mi llamado o mi ministerio, estoy enamorado de tu voluntad. Lo que tú me digas está bien para mi vida, Señor. Así es que voy en tu nombre. Y una vez que lo hice, el Señor me mandó a llamar y yo dije, bueno, solo fue como Abraham, puse mi deseo en el altar y el Señor me lo devolvió. Por eso no se asuste, si usted ya tiene un llamado claro de parte del Señor, Dios ya se lo confirmó y parece que lo mandó al otro extremo. No, Dios debe estar haciendo algo en su corazón. Proverbios 3 del 5 al 7, por favor, hermana Cristi. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Hermanos, aquí Amén. Dios lo llamó, pero usted no está viviendo el llamado ahorita. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué son tus caminos? Todo lo que usted hace diariamente. Eso es sus caminos. Lo llamó a ser, usted va a ser apóstol, hermano, va a ser evangelista en el extranjero, en Europa. Pues qué lindo, hermano, pero todavía no está en Europa. Trabaje donde está y haga lo que le venga a la mano. Solo cumpla con lo que el Señor le está pidiendo hacer. Dios lo está formando, Dios lo está trabajando. Yo digo, Dios lo tiene en el gimnasio, preparándolo para lo que Dios va a hacer en su vida. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y por último, relacionado con actúe conforme a lo que venga a su vida, por favor, Eclesiastés 9:10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Yo le subrayé, hermanos, la parte importante de este pasaje que dice, todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Ahí no diga, ay, pero hermano, yo eso no lo puedo hacer porque ese es un trabajo muy sencillo, hermano. Mire, el Señor a mí me llamó para ser un evangelista y un teleevangelista, hermano. Entonces yo eso no lo puedo hacer, perdón. Si no me junta 10,000 personas, yo no predico. No, hermano, predíquele a uno y prepárese como que fueran las 10,000 que el Señor le dijo que usted iba a predicar. Prepárese con todo su corazón. Dios lo mandó a predicarle a esa una sola persona para que usted vaya desarrollando el don y el talento, para que usted vaya poco a poco ejercitándolo. Si Dios lo llamó, no espere, si Dios le dijo que va a predicar a 10,000 personas, no espere predicarle a las 10,000 personas desde el principio. Empiece poco a poco, poco a poco. Lo que te venga a la mano, dice, hazlo según tus fuerzas. Así es que quería incluirle esto para que usted no se pierda o se decepcione con lo que está pasando. 4, sea fiel a la palabra del Señor. Éxodo 19 del 5 al 6, hermana Cristel, si fuera tan fina. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Hermanos, vean que claramente dice, si diereis oído a mi voz y guardareis, se recuerda de guardar, guardareis mi pacto. Ahí dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y el Salmo 1 del 2 al 3, se los voy a leer yo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el Señor nos está mandando a ser fieles a su palabra. Para ser fieles a la palabra del Señor, en primer lugar tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y tenemos que procurar ponerla por obra. Eso es ser fiel a la palabra del Señor. Eso es guardarla en su corazón. Uno no la guarda solo leyéndola, no, uno la guarda practicándola. Y eso es lo que el Señor nos pide. Y nos vamos entonces a la parte final, y estoy seguro que esta parte les va a bendecir, porque no es un tema que se maneje muy comúnmente. Hermanos, en el inciso 4, ya para finalizar, ¿cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Esto es importantísimo, hermanos, que lo sepamos. Yo lo aprendí hace algún tiempo, hace bastante tiempo. Vino un hermano muy precioso de Estados Unidos, de nuestra iglesia en Estados Unidos, el hermano Winston Epps, todavía lo recuerdo muy bien, y fue hace mucho tiempo, y él nos compartió este principio y yo lo he practicado, hermanos, y eso me ha dado una paz. Yo lo enriquecí con más versículos porque él solo un pasaje nos dio y eso fue suficiente. Pero necesito explicárselo bien, présteme atención y que el Señor me dé la gracia para poderlo compartir. Hermanos, ¿cómo saber que algo es la voluntad para mi vida? Dos cosas. Número uno, importante, el estudio de la Biblia. Eso es importante, hermanos, y fundamental. Y número dos, la oración. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida si no tengo las dos. No puede ser solo una. Solo estudio la Biblia, pero no oro. No. Solo oro, pero no tengo el estudio de la Biblia. No. Tienen que ser las dos. Van de la mano. Hermanos, piensen que el estudio de la Biblia es una pierna y la oración es la otra pierna. Y para poder caminar necesito de las dos piernas. Así de necesaria
el estudio de la Biblia y necesaria la oración. No solo una, las dos, por favor. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para mi vida? A través del estudio de la Biblia, y aquí se los explico. Dice, la voluntad de Dios en general para todos sus hijos. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar la voluntad de Dios para todos en general. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Toda la iglesia, toda la cristiandad, eso lo encontramos en la Biblia. Ahí están todos los mandamientos de parte del Señor. Un mandamiento para mi vida y para la vida de todos es el mismo mandamiento para todos. En la oración, ¿qué voy a encontrar? La voluntad de Dios particular para cada uno de sus hijos. Aquí es para todos. Se lo voy a marcar para todos y aquí es para cada uno. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia me dice con quién me tengo que casar o no. Sí, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Eso dice la Biblia y ese es un mandamiento para todos los cristianos. No os unáis en yugo desigual. Pero ahí aparece en la Biblia el nombre de la persona con la que me tengo que casar. No, hermanos, ahí no aparece el nombre de la persona con la que me tengo que casar. ¿Se da cuenta? En la Biblia solo están los mandamientos de manera general para todos sus hijos. Si me voy a casar, va a ser con yugo igual, porque no me puedo casar con yugo desigual. Pero en la oración, el Señor me va a confirmar con quién me voy a casar. Ese fue mi caso, hermano. Cuando yo oré, el Señor me lo fue confirmando de una forma, de otra forma, de una forma, de otra forma. Yo estaba en consejería con el pastor, alguien me llama y me dice, estoy orando por ti, y el Señor me dijo que te vas a casar con Flori, me dijo que vas a tener 2 hijos y me dijo que vas a trabajar en la iglesia a tiempo completo. Y hermanos, todo eso se cumplió. Ve, en oración, yo oraba, ya tenía un nombre, el Señor me lo confirmó a través de alguien que tuvo un sueño, una visión, me lo confirmó a través de otra persona. Hermanos, en la oración me apareció la persona exacta con la que me iba a casar. La persona exacta no la encontré en la Biblia, la encontré en oración. Por eso les pongo el ejemplo, se necesita estudio de la Biblia y oración. ¿Cómo estar seguros que algo es la voluntad de Dios? Hay una manera, hermano, y se llama señal. Se llama señal. Por favor, hermana Cristel, si usted fuera tan fina, Génesis 9 del 11 al 13. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. Amén. Hermanos, Dios fue el que tuvo la idea de confirmar su voluntad a través de señales. No fue el hombre el que tuvo la idea, fue Dios. Hermanos, este es el pasaje después del diluvio donde Dios prometió que nunca más iba a destruir esta tierra por medio de agua. Paréntesis, pero no dijo que no la iba a destruir por medio de fuego. Solo dijo que por medio de agua no, pero la va a destruir por fuego, para que usted sepa. Pero dice en el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y dice, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Ya ve, ya no va a ser con agua, ni habrá más diluvio para destruirla. O sea, dijo otra vez, con agua ya no la destruyo. Versículo 12, y dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Fue Dios el que tuvo la idea de confirmar su voluntad por medio de una señal. ¿Cuál es en este caso? Pues el arco, que nosotros le decimos el arco iris. Esa es la señal. Y se ha fijado, llueve y sale el arco. ¿Por qué? Esa es una señal. El Señor dijo, yo no voy a exterminar nunca más esta tierra por medio de agua. Así es que el Señor dio una señal de su voluntad. Por favor, hermana Cristel, Éxodo 3 del 11 al 12. Sí, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Ven, Amén. hermanos, una vez más fue Dios. No, Moisés no le dijo, Señor, ¿y qué señal me darás? No, no lo dijo. Él solo dijo,
¿Quién soy yo? Dijo, para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. No dijo, Señor, dame una señal, yo necesito que me lo confirme. No, él solo preguntó, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. O sea, Dios es el que confirma su voluntad por medio de señal. De hecho, se recuerdan en el Antiguo Testamento estaba el Urim y el Tumim, que eran dos piedritas que estaban detrás del pectoral o en medio del pectoral del sumo sacerdote. Cuando Dios hablaba con el sumo sacerdote salía y hablaba con el pueblo las palabras que Dios le había dicho. Y si él repetía exactamente las palabras que Dios le dijo, esas piedritas hacían como destellos, confirmando que el sacerdote estaba hablando exactamente las mismas palabras que Dios le dijo, que no había cambiado sus palabras. Dios es el que da las señales. Algo más para que ustedes lo vean. Dios exhorta a pedir señal. Él es el que nos exhorta a pedir señal. Pero si en verdad deseamos agradarlo. Hermanos, y es lo que le digo, si usted quiere agradar a Dios, pida señal. Yo le voy a enseñar Dios mediante con la Biblia cómo hacerlo. Si usted no tiene el deseo de agradar a Dios, y le pregunte, ¿para qué le va a preguntar si usted no lo va a complacer? Si usted no lo va a querer agradar, ni le pregunte. Y ya le dije, si le va a preguntar la voluntad de Dios, que no sea para que a usted le vaya bien. Si le va a preguntar es para que Dios esté agradado con su vida. Para eso le va a preguntar. Si no, ni le pregunte, por favor. Vea lo que dice en Ujú. Isaías 7 del 10 al 11, por favor, hermana Cristel. Dice, habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Hermanos, gracias. Amén. Ven, habló también Jehová a Acaz. El que le habló no fue un hombre cualquiera, no, fue Jehová el que le habló a Acaz, Amén. diciéndole, pide señal de Jehová tu Dios. Pídele señal, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios le está diciendo a este rey, pide señal. Pero hubo gente a la que dijo Dios, no le doy señal. Eso está en Mateo 12 del 38 al 39, se lo leo yo, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Usted sabe que ellos no querían al Señor, se oponían a la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Se da cuenta? El Señor le llama generación mala y adúltera. Mala y adúltera porque en primer lugar están preguntando, pero no porque quieran conocer la voluntad de Dios. Están preguntando no porque quieren, no. Están preguntando solamente por poner a prueba, pero no tienen una motivación correcta. Por eso yo le repito, si usted va a preguntarle la voluntad a Dios, que sea para cumplirla, le guste o no le guste, le agrade o no le agrade. Como le digo, si no está dispuesto a cumplirla, por favor, ni pregunte. Y aquí nos vamos para que vean a un rey, se los leeré porque la letra es pequeña. El rey Ezequías pide señal de Dios. Miren qué cosa más interesante y presten atención qué señal puso. Segundo libro de Reyes 20 del 1 al 11. En aquellos días Ezequías era un rey, cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque vas a morir, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que me hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Versículo 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, noten,
¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? ¿Se da cuenta? El rey había preguntado, ¿qué señal tendré? Y miren la Ujú. señal, versículo 9. Respondiendo Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y pregunta, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Hermanos, en esa época no tenían un reloj como ahora, entonces medían por la sombra del sol. Diga que era un reloj de solar, donde va pasando el sol y se va moviendo la sombra, y así es como sabían en qué hora estaban. Entonces, por eso le dice aquí el profeta, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová lo que ha dicho. Y pregunta, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Miren qué inteligente es Ezequías, lo que contesta en el 10. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. O sea, hermanos, la sombra está decayendo 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, la sombra va decayendo. Entonces viene este rey y le dice, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás, que la sombra retroceda, o sea, el sol está cayendo y ahora pide que el sol se regrese en su camino. Eso no es fácil, hermano. Entonces dice, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra, o sea, retrocedió el sol. De hecho, eso usted lo puede encontrar en internet. La NASA encontró que el sol retrocedió e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Eso equivale, si no estoy mal, eso equivale a 20 minutos. O sea, el sol retrocedió 20 minutos hacia atrás, hermano. Y esa fue la señal. Ven, pidió una señal y Dios le concedió una señal. Entonces ahora nos vamos a la parte final para que ustedes aprendan a poner señales y pedirle al Señor con corazón íntegro. Gedeón pide 2 señales, hermano. Aquí está. Se lo voy a leer yo por la letra pequeñita. Jueces 6 del 36 al 40. Aquí Dios se le aparece a Gedeón y le dice, Gedeón, tú vas a librar al pueblo Israel. Yo voy a librar a Israel por tu mano. Y Gedeón le dice al Señor, Señor, yo quiero estar seguro de que tú me estás hablando. Yo no es que dude de tu poder, yo no dudo de ti, dudo de que yo esté escuchando tu voz, dudo de que yo esté entendiendo bien tu voluntad. Y por eso le pone señales al Señor. Y es lo que nosotros hacemos. Aquí le llama vellón, y por eso tal vez nos han oído en la iglesia decimos, le voy a poner un vellón al Señor, es una señal. Veámoslo, por favor. Versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana. Un vellón de lana era un poquito de lana de oveja. Entonces le llama vellón. Entonces dice, yo pondré un vellón de lana en la era, o sea, en el patio, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón viene, toma un poco de lana de oveja, la pone en un recipiente y le dice, Señor, esta noche yo voy a poner el vellón en el recipiente y saco el recipiente al patio, a la era. Y te pido que caiga rocío, pero que caiga rocío solo adentro del vellón, solo que moje el vellón adentro del recipiente y que todo alrededor amanezca seco. Hermanos, eso tiene que ser un milagro. O sea, ¿cómo va a pedir usted que llueva adentro del recipiente, solo en el recipiente y que todo amanezca seco? Eso es imposible. Pero esa fue la señal que Gedeón le puso. Dicho así, tomó el recipiente, puso el vellón, lo sacó al patio y dejó que en la noche el rocío cayera solo adentro del recipiente y todo seco. Versículo 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Hermanos, efectivamente el rocío cayó solo adentro del recipiente. Versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Y miren lo que lo pidió al revés. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra.
Viene Gedeón y dice, Señor, perdóname, pero yo quiero estar seguro, no te quiero ofender, quiero estar seguro de que tú me hablaste. Voy a volver a sacar el vellón esta noche, el vellón está seco, lo pongo en el recipiente igual que la noche anterior, pero ahora yo te pido que sea al revés, que caiga rocío alrededor, pero que el vellón quede seco totalmente. Miren qué cosa más linda, porque la primera podríamos decir que fue una casualidad. Entonces él le pone dos vellones porque dice, no, quiero estar bien seguro, seguro, seguro que tú me hablaste, que no es un invento mío. Entonces le pidió que cayera rocío alrededor, pero no adentro del recipiente, no en el vellón. Y versículo 40, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Quiere decir que otro día, cuando salió, todo el patio estaba mojado, menos el recipiente y el vellón estaba totalmente seco. Entonces se entendió. Ahora, hermanos, ¿qué es eso de ponerle un vellón? Le voy a dar el consejo como yo lo recibí, como lo he practicado. Un vellón, hermanos, no puede ser de algo sobrenatural, tiene que ser de algo natural. Se recuerda de el rey Ezequías. El rey Ezequías pidió algo natural, que retrocediera el sol. Eso es algo natural. Algo sobrenatural sería, por ejemplo, yo dejo esta taza en este escritorio y si Dios quiere que yo haga algo, que amanezca en la otra mesa. No, no, hermanos, eso no puede ser porque eso sería algo sobrenatural. Tampoco podría poner un vellón. Señor, si tú quieres que yo vaya a predicar a África, que me regalen un vehículo Mercedes-Benz. Y si tú no quieres, entonces que me regalen un BMW. No, hermano, no podríamos poner un vellón porque es un vellón con un propósito personal torcido. Hasta para poner un vellón, yo le recomiendo que usted ore, ponerle un vellón. La otra vez alguien me dijo, mire, yo le puse un vellón al Señor. Tengo una tía que vive en el extranjero. Tengo unos 5 años de no hablarle desde que vino a mi país y se despidió. Y yo le dije, Señor, si en esta semana mi tía me llama, porque tenemos 5 años de no hablarnos, y yo voy a saber que es tu voluntad que yo haga cierta cosa. ¿Y qué cree? Que mi tía averiguó mi teléfono y me llamó. Entonces el Señor le había contestado un vellón. Yo siempre recomiendo poner por lo menos 2 vellones y si no 3 vellones. Yo generalmente pongo 3 vellones, hermanos, para estar seguro, seguro, seguro que no ha sido casualidad porque quiero cumplir con la voluntad de Dios. Pero le repito, los vellones tienen que ser de cosas naturales. Alguien me dijo la otra vez, mire, estábamos en pleno verano, no había llovido en meses. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo haga tal cosa, que llueva. ¿Y qué cree? Ese día llovió. Se dan cuenta, hermanos, son ejemplos de cosas naturales, aunque incluyen a las personas, pero así como que se muevan objetos, como que si yo dejo un objeto aquí, amanece el otro lado, o que si yo dejo la puerta del closet abierta y que amanezca cerrada, no, hermanos, esas serían cosas sobrenaturales. Y esta es la última parte con la que finalizo esta enseñanza. La Biblia dice que todo debe constar en boca de 2 o de 3 testigos. Si me puede leer Deuteronomio 17:6, por favor, hermana Cristel. Sí, dice, por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Amén. Ven, ahí menciona en el Antiguo Testamento 2 o 3 testigos. Pero ahí habla de morir, entonces uno dice, ¿cómo lo relaciono yo? Bueno, por favor, léame, hermana Cristel, si fuera tan fina, 2 Corintios 13:1. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Amén. Está muy claro, hermanos. Por boca de 2 o 3 testigos. Póngale al Señor. Muchas veces yo le pido al Señor, Señor, si es tu voluntad, que venga alguien que no sepa mi situación por lo que yo estoy orando y que me hable de parte tuya, haciéndome saber qué es lo que quieres que yo haga. Y generalmente ha venido alguien y me dijo, hermano, no sé por qué, pero le tengo que decir, el Señor me dijo que le dijera esto y esto. Y era precisamente por lo que estaba orando y nadie más sabía. Generalmente le digo yo cuando pongo vellones, generalmente no, siempre que yo pongo vellones, yo no le cuento a nadie, o sea, a nadie, mira, voy a poner un vellón, fíjate que estoy en este problema. No, no cuento nada, porque quiero que sea realmente que Dios me hable sin que, ay, pero tal vez se lo dije a mi prima y mi prima tal vez se lo dijo a mi tía y mi tía por eso me llamó. No, 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 hermano. O sea, esto es algo entre el Señor y yo.
hemos puesto vellones con mi familia, nos convenimos los 4, hemos ayunado para poner un vellón, hemos ayunado una vez que lo hicimos, ayunamos una semana y dijimos, Señor, y este es nuestro vellón. Y el Señor cumplió la señal. Así es que, hermanos, yo con esto termino el tema. Espero que esto les sea de bendición. Con esto termino el tema, hermanos, del temperamento y la vocación. Como le dije, respeto al pastor Tim LaHaye con el hecho de que usted trabaje en lo que usted tiene vocación, pero yo ya le demostré con personajes bíblicos que no siempre, hermanos, uno trabaja de lo que a uno le gusta, no siempre, por lo menos en lo secular no. En la iglesia, por supuesto que eso puede pasar, pero por el otro lado también le espero a que sea de bendición el hecho de que estudiamos cómo orar al Señor para encontrar su voluntad directiva, ponerle señales al Señor y que el Señor cumpla en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Así es que, hermano, yo lo invito ahora a orar. Perdone que me pasé un poquito más de tiempo, pero necesitaba que esto le quedara claro y espero que haya quedado claro. Y si no, con mucho gusto me puede escribir. Los invito a orar, hermanos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por el privilegio de haber estudiado tu palabra y gracias porque hemos aprendido, Señor, que no importa el temperamento que tú nos diste, porque todo viene de ti, Señor. No nos lo dieron nuestros padres, tú nos lo diste porque tú lo escribiste en tu libro. No importa el temperamento que nos hayas dado, Señor, el temperamento que nos diste es con un buen propósito, Señor. Ayúdanos a que cumplamos con el propósito de labrar y guardar la tierra de nuestro corazón. Pero por el otro lado también, Señor, gracias porque cuando tú nos llamas, tú nos cambias el nombre, tú nos cambias la naturaleza, Señor. Transfórmanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Señor, gracias porque hemos aprendido que podemos ponerte señales. Señor, qué lindo eres tú que nos permites a estos seres finitos, carnales y terrenales y malvados como lo somos, Señor, que nos permites poder conocer tu voluntad directiva a través de señales naturales, Señor, como lo hicieron tus siervos. Y hemos visto que tú nos exhortas a poner señales. Señor, solo danos un corazón íntegro, un corazón honesto, un corazón transparente. Ayúdanos a no tener una motivación encubierta, una motivación torcida, Señor, para conocer tu voluntad. Que todo lo que deseemos, Señor, sea agradarte a ti. Permítenos, Señor, que si vamos a buscar tu rostro pidiendo tu voluntad, que sea para agradarte. Aunque a nosotros no nos guste, Señor, queremos complacerte. Aunque vaya en contra de nuestros deseos carnales, queremos complacerte. Señor, ayúdanos a encontrar tu voluntad y ayúdanos a vivirla y a ponerla por obra. Todo lo que deseamos es traerte placer. Todo lo que deseamos es traerte gloria y honra a tu santo nombre. Señor, bendícenos, Señor, bendícenos, Señor, bendícenos, Señor, mostrándonos tu santa y bendita voluntad. Queremos cumplir con lo que fue escrito en ese libro sin que falte nada, Señor. Ayúdanos, Padre. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén.